Bienvenido a dos ejemplos sobre cómo resolver una proporción. Se forma una proporción cuando establecernos dos tasas o razones iguales entre sí. Y hay varios métodos para resolver una proporción, pero para estos dos ejemplos, utilizaremos el método de borrar fracciones, que es un método común para resolver ecuaciones que contienen fracciones. Entonces, para resolver una proporción borrando fracciones. Paso 1, vamos a multiplicar ambos lados de la ecuación por la pantalla LCD, que es el mínimo común denominador. Si esto es difícil de encontrar, siempre podemos multiplicar por cualquier denominador común. Y en el paso 2, resolveremos la ecuación resultante. Entonces, mirando nuestra primera proporción, observe cómo tenemos un denominador de 9 y un denominador de 15. El denominador menos común va a ser el mínimo común múltiplo de 9 y 15, que es 45. Porque 45 es el número más pequeño, divisible por 9 y 15. Entonces vamos a multiplicar ambos lados de la ecuación por 45. Entonces tenemos x sobre 9 iguales, fíjate a la derecha, aquí, tenemos 5/15, que podríamos simplificar a 1/3. Avancemos y dejémoslo de esta forma. Entonces tenemos 5/15 aquí. Y ahora vamos a multiplicar ambos lados de la ecuación por 45. Porque tenemos una fracción aquí, escribiremos 45 como 45 sobre 1, y lo mismo a la derecha. Ahora estamos simplificando y encontramos estos productos que deberían eliminar las fracciones. Ahora, antes de multiplicar y simplificar, observe 9 y 45, comparta un factor común de 9. Hay uno de 9 en 9 y 5 de 9 en 45. Observe que en el lado izquierdo de la ecuación, nuestro denominador es ahora 1 por 1, sobre 1, y por lo tanto este producto es solo 5x. Entonces tenemos 5x iguales. A la derecha, simplifique, observe cómo 45 y 15 comparten un factor común 15. Hay 1/15 en 15. Y 3/15 en 45. Nuevamente, tenemos un denominador de 1. Y por lo tanto, esta parte es solo 3 veces 5 o 15. Ahora, como todos los juegos, dividimos ambos lados por 5. Entonces el lado izquierdo se simplifica a una x o solo x, es igual a 15 dividido por 5 es igual a 3. X es igual a 3 es la solución a nuestra proporción. Lo que significa que 3/9 es igual a 5/15. O como una relación, leemos esto como 3 es a 9, como 5 es a 15. Ahora sí quiero mostrar esto de una manera más. Digamos que reconocernos que podríamos simplificar 5/15 a 1/3 o 5/15 como 1/3. Si hiciéramos esto, observe cómo la proporción de división sería x sobre 9. Es igual a 1 sobre 3. Observe en esta forma, el mínimo común múltiplo de 3 y 9 sería 9 y, por lo tanto, el mínimo común denominador es 9. Entonces podríamos resolver esta proporción equivalente multiplicando ambos lados de la ecuación por 9. Y vamos a mostrar esto. Multiplicamos el lado izquierdo por 9, o 9 sobre 1, y lo mismo a la derecha. Nuevamente simplificando, 9 sobre 9 se simplifica a 1 sobre 1. Entonces solo tenemos x. Y en el lado derecho, 9 y 3 comparten un factor común de 3. Hay 1/3 en 3, 3/3 en 9. Rápidamente obtenemos el mismo resultado de x es igual a 3. Ahora echemos un vistazo a nuestro segundo ejemplo. Tenemos 4/16 igual a x sobre 20. Una vez más, observe cómo podríamos simplificar 4/16 a 1/4. Digamos que no nos dimos cuenta de esto. Queremos multiplicar ambos lados de la ecuación por el mínimo común múltiplo de 16 y 20, que sería 80. Nuevamente, porque 80 es el número más pequeño. Eso es divisible por 16 y 20. Después de resolver esto multiplicando ambos lados de la ecuación por 80. Además, otro método para resolver esto, si no podemos encontrar el mínimo común denominador, pero si reconocemos el mínimo común denominador, sería 80, multiplicaríamos ambos lados por 80. Entonces tendríamos 4/16 es igual a x sobre 20. Ahora multiplique ambos lados por 80 o 80 sobre 1. Simplificando, tenemos un factor común de 16 entre 16 y 80. Hay un 16 en 16. Y 5/16 en 80. Observe cómo esta parte sería 20 sobre 1, o es 20 iguales. En el lado derecho, tenemos un factor común de 20. Hay uno de 20 en 20 y 4 de 20 en 80. Entonces el producto aquí sería 4 veces x o 4x. Dividiendo ambos lados por 4. Así es como tenemos x es igual a 20 dividido por 4, que es igual a 5. Ahora,
Nuevamente para esta proporción, supongamos que nos fue difícil determinar el mínimo común denominador. Resolvamos esto de nuevo simplemente multiplicando un denominador común. Una forma de encontrar un denominador común sería simplemente multiplicar los denominadores juntos. 16 veces 20 es igual a 320. Entonces podríamos resolver esta proporción multiplicando ambos lados de la ecuación por 320. Avancemos y demostremos esto. Tendríamos 4 16 iguales, de nuevo, x sobre 20. De nuevo, un denominador común sería 16 veces 20, lo que equivale a 320. Pero como sabemos, simplificaremos antes de multiplicar. Escribamos esto como 16 por 20 sobre 1. Nuevamente, esto es lo mismo que multiplicar 320, y haremos lo mismo a la derecha. Tenemos 16 veces 20 sobre 1. Observe cómo si dejamos esto como un producto, hace que sea muy fácil de simplificar. Aquí tenemos 16 dividido por 16, lo que simplifica a 1 sobre 1. En el lado izquierdo ahora tenemos 20 veces 4, que es igual a 80. En el lado derecho, observe cómo 20 sobre 20 se simplificarían a 1. Entonces solo tenemos 16 veces x, lo que equivale a 16x. Dividiendo ambos lados por 16, obtenemos el mismo resultado de x es igual a 5. Entonces, hay menos simplificación si multiplicamos ambos lados de la ecuación por el mínimo común denominador. Pero cualquier denominador común funciona. Y una manera fácil de encontrar un denominador común es encontrar el producto de los dos denominadores. Espero que hayas encontrado esto útil.